Pues doctor David Barkin, pues vaya tema el de el que la encrucijada en el que está metiendo Donald Trump, particularmente en este caso sí a diferencia de cualquier otro, el tema de Cuba con respecto de que pues nos van a imponer aranceles si le seguimos enviando petróleo a la hermana República de Cuba. ¿Qué decía al respecto, doctor David Barkin? Bueno, yo creo que ah, hay que entender en este caso en particular que yo creo que no se atrevería a, a realmente hacer real su amenaza. Yo creo que es muy, muy importante entender que ellos mismos están enviando de una forma, pues, propia, por no usar otro adjetivo, están mandando ayuda humanitaria a la isla y ellos claramente lo que menos necesitan en este momento es que hubiera una mayor organización de los cubanos eh, en, en contra de Trump por negarles el petróleo que necesitan para su existencia diaria. Hay que entender que para Cuba el petróleo no solamente es para los coches y los camiones, el petróleo es para la electricidad, la vida cotidiana de todos los días. Entonces hay que entender que hay límites que yo supongo que los propios norteamericanos saben ah, valorar de qué tanto pueden apretarle a los cubanos antes que realmente revierte. Muchísimas gracias. Teníamos, y es muy importante que hablar de Cuba, doctor David Barkin, en el sentido de las implicaciones que pudiera tener hacia el pueblo cubano, pues esta suspensión del envío de petróleo de varias naciones, primero Venezuela, después México, y bueno, después las declaraciones que ha hecho este fin de semana el presidente de los Estados Unidos. Es importante para nosotros también como medio de comunicación seguir hablando de este tema y hacerlo también con ustedes de un ángulo económico. Pero hay otro tema también que queremos abundar y es el tema del crecimiento económico. Vimos la información que dio a conocer el día viernes el INEGI y estamos hablando de un 0.7% de crecimiento de nuestra nación. Y también escuchamos este fin de semana al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estar en la con los diputados de Morena y pues también hacer un balance y un análisis económico, pero esto no fue enunciado, doctor David Barkin, así es que también queremos abundar este tema con usted. ¿Cuál es su balance de este crecimiento? Está siendo reportado que es el crecimiento más bajo desde el 2020 y bueno, pues también de eso tenemos que hablar. ¿Cuál es su balance? Bueno, yo creo que hay que entender que eh, los números que reflejan el Producto Interno Bruto, las, ah, las cuentas de INEGI y bueno, no solamente eso, sino de todos las casas de asesoría, refleja este alentamiento de la cosa más formal de la economía. La economía ah, industrial, yo creo que esto refleja también, como se está viendo, una baja en la inversión extranjera que estaba llegando a nuestro país en torno a una complementariedad y una intensificación del Tratado de Libre Comercio.
el, el bajo crecimiento tiene directamente que ver con este problema de la incertidumbre y la incertidumbre sembrado por declaraciones del presidente norteamericano respecto a sus dudas en las negociaciones de TEMEC. Ah, Marcelo Marcelo es súper optimista. Bueno, no le queda otro. Ah, sí, como negociador y como impulsor de un modelo de desarrollo con base en la integración de estas cadenas de oferta y la integración de ciertos sectores, de importantes sectores industriales del país. Yo creo que hay que entender que él tiene que mostrar una cara optimista y tiene que esperar, tal como sus contrapartes industriales en Estados Unidos, de un buen arribo de la negociación del TEMEC. Yo creo que en este sentido hay vientos contrarios. Los canadienses sí están mostrando un poco más de espina dorsal. En este respecto, están diversificando claramente a ritmos acelerados a una reducción, ah, sea lo que sea mínimo, de la, ah, perdón, de su dependencia de Estados Unidos. Pero yo creo que regresando a México, hay que hacer otra valoración, porque México no es solamente la tasa de crecimiento económico que se reporta la semana pasada, no refleja todo lo que está pasando en la economía. Y tenemos que entender que, como dijo Frank Tannenbaum hace ya casi un siglo, ya hay muchos Méxicos. Y lo que estamos viendo es que hay una nueva dinámica, un nuevo aire para ciertos grupos de los pequeños y medianos productores que están realmente ah, aceptando, entrando en el discurso, pero no solamente el discurso, de aprovechar los recursos que se están librando para hacer que la pequeña y mediana agricultura y los talleres, los pequeños productores de bienes ligeros, se están reanimándose. Entonces, el 0.7 efectivamente es un número muy desalentador si tú vives en Monterrey, si tú vives de la economía globalizada, pero yo creo que no refleja lo que es la dinámica de los de abajo, para usar otro título novelesco del pasado. Bueno, pues pues va hablando precisamente de pues estas lecturas o cuentas alegres que pueda estar presentando Marcelo Ebrard. Em, Tenemos una cápsula precisamente para la audiencia, para usted que nos está escuchando, para que tenga la versión de lo que está contando Marcelo y de lo que está traduciendo el doctor David Parkin. Esta es una de las 4 cápsulas que tenemos sobre la exposición de Marcelo Ebrard, hablando en este caso de crecimiento. Vamos a escuchar al secretario de Economía y regresamos con el doctor David Parkin. Si ustedes me permiten, haría un breve comentario sobre el crecimiento económico. Este año pasado, 2025, habíamos
calculado que íbamos a estar muy, muy flat, porque había la necesidad de hacer ajuste fiscal, la decisión es no contraer más deuda, y al mismo tiempo tuvimos la incertidumbre derivada de los aranceles. Al final es 0.7, dirán ustedes, bueno, y el año que entra, ¿cómo va a ser este año? Pues va a ser el doble, o más, un poquito más del doble. Y el año siguiente, más. Pero es un crecimiento sobre otras bases. O sea, es un crecimiento económico que tiene que lograr lo que aquí dijimos. Que dijimos que siga la reducción de la pobreza en México. Ese es nuestro objetivo. Y este año estimamos el doble. Muchas gracias por su atención. ¿Son cuentas alegres de Marcelo Ebrard? ¿Es optimismo o nos está dorando la píldora? ¿Cuál es la lectura, doctor David Barkin? Bueno, en su propia forma es muy bonito. Yo lo oí cuando lo estaba diciendo por primera vez. Ah, eh, Él, de hecho, está confirmando algo que yo acabo de decir antes de la presentación de este ah, pequeño video. La reducción de la pobreza no solamente refleja un aumento en consumo, porque la política social del gobierno está movilizando grupos muy, muy importantes de productores y el impulso a distintos tipos de agroecología, de la agricultura de pequeña y mediana escala es muy, muy importante. Yo espero que con la presentación de la presidenta en San Quintín, esto refleja un importante una real aumento también en el bienestar de gente como los con ustedes han tenido un contacto muy cercano en la Sierra de Guerrero. Yo espero que que de una manera muy, muy importante, ustedes, el país va a poder darle unas mejores condiciones de vida, no solamente en San Quintín, sino en los campos de Sinaloa y Sonora, donde van la gente de la Sierra de los Altos de Guerrero. Entonces, pero esto también refleja que habrá mejores recursos y hay mejores recursos para los productores en el sur del país que están siendo utilizados para aumentar la producción y mejorar la calidad de los sistemas productivos de los pequeños productores. Gracias, doctor David Barkin. Este tema o está este tema que queremos comentar también, tejiéndolo con lo que está usted planteando sobre lo que ha dicho la presidenta esta mañana a propósito de su visita en San Quintín. Y ella señala, hablando de los niños y niñas jornaleros y de las mujeres y de los hombres que están laborando en estos campos agrícolas, dice ella, ganan por caja y muchos de ellos no alcanzan el salario mínimo. Eso es también parte de lo que queremos aquí comentar con usted, y a esto agregamos también otros datos en el sentido también de la información que se dio a conocer la semana pasada. Digo, por estas realidades de las que estamos hablando, de las muchos Méxicos que hay, pero también de las realidades económicas diversas, estos 33 millones de personas que también se encuentran en la informalidad, ¿no? Que se dio a conocer esta cifra también apenas hace unos días, 33 millones de personas, que no es una cifra menor, que están en estas condiciones. Y lo otro, doctor David Barkin, esta información que hemos dado a conocer una y otra vez, 70% de la población ocupada pues gana menos de 2 salarios mínimos en este país. Estamos hablando de 23 millones que no ganan o ganan al menos hasta un salario mínimo.
Y pues son datos duros, pero también son realidades que hemos visto y que pues nos parece importante también comentar a propósito pues de este discurso de Marcelo Ebrard con los diputados de Morena. Doctor Barquín, ¿qué decir en específico sobre las y los jornaleros? Bueno, yo creo que es muy importante no solamente la visita y la litanía de proyectos e inversiones que van a ofrecer dentro de las áreas de producción agroexportación. El problema de San Quintín es mucho más grave que solamente la pobreza, porque toda la agricultura de San Quintín depende de lo que llamamos aguas fósiles. Y esto implica que si siguen, si siguen, a medida que siguen extrayendo el agua de estos mantos acuíferos, San Quintín mismo va a venir abajo si no hacen cambios tecnológicos extraordinarios que yo veo que los empresarios todavía no están dispuestos a hacer. Pero el problema de, de los jornaleros, el problema de la informalidad es un problema mayor. Y yo creo que nosotros vamos a tener como país y como política nacional, vamos a tener que reconocer que es la propia política económica del país que está aceptando, impulsando estas condiciones marginales del trabajo de jornaleros. Y yo creo que ya es tiempo de entender que esta pobreza de los jornaleros se viene en parte por la extraordinaria acumulación de riqueza por parte de agroindustriales y empresas, muchos de los cuales, y yo quiero insistir en eso, muchos de los cuales son extranjeros. Y si hubiera una contraparte de la política social que fuera una política económica que exigiera que las empresas extranjeras y las industriales mexicanas empezaron a cumplir con los reglamentos laborales de nuestro país, habrá un sensible cambio en el bienestar. Yo quiero, sobre todo en este medio rompeviento y en este noticiero de Momentum, yo quiero insistir que esta informalidad, esta pobreza de la gente las cifras que tú acabas de citar, es producto no de solamente de malas condiciones de trabajo, sino es una política de realmente desdén político para enfrentar este grupo muy poderoso de productores agroindustriales en el norte del país. Y hay que entender que en parte sí son mexicanos, pero en parte son extranjeros. Yo puedo dar nombres y apellidos, no lo voy a hacer aquí. Pero Oh, con toda confianza, hombre, no hay problema por nosotros. Nadie no, lo está para ti no. escuchando, nadie lo está Pero, escuchando, doctor David. pero, pero desgraciadamente las redes van a difundir eso y ustedes mismos han enfrentado ah, acusaciones al respecto. Pero ah, la, las empresas son demasiado conocidas. Ustedes van a los grandes supermercados y ahí están los nombres de extranjeros. Más de la mitad del aguacate, más de la mitad de los berries, más de la mitad de los jitomates están siendo producidos, están produciendo ganancias para extranjeros a costa de las espaldas de los jornaleros. Entonces,
y no es ciencia espacial pedir que el gobierno empiece a tratar de exigir cumplimiento a las leyes laborales, a las normatividades que hay aquí y reconocer que todo este sistemas de producción, de exportación o de consumo de las altas capas mexicanas están haciéndose a costas de las espaldas de estos grupos que Violeta acaba de enumerar. Pero también hay que entender que hay una dinámica, y eso quiero volver a insistir, hay una dinámica de auto mejoramiento por parte de los grupos en el sur del país que sí están empezando a responder y sí se ve en el, en el auge, bueno, en mayor actividad en los mercados locales en Oaxaca y en ciertas partes de Veracruz y Chiapas. Ya, pues doctor David Barkin, pues será un tema que estaremos abordando pues a profundidad porque pues este manejo de información, cifras y estos pronósticos o presupuestos que se manejan también en la versión oficial, pues tenemos que estarlos contrastando y revisando y qué mejor que hacerlo con usted, doctor David Barkin. Así que le mandamos un fuerte abrazo, David, y seguimos al habla. Muy bien, y pues vamos a esperar que sí podemos como país apoyar a la presidenta en un esfuerzo para la ayuda mexicana al pueblo de Cuba. Así es, doctor David Barkin. Pues le mandamos un fuerte abrazo en este día tan importante, decíamos, y que también usted lo sabe, para los pueblos indígenas y campesinos. Este día, pues también se celebra el inicio también de la Madre Tierra, del ritual hacia la lluvia. Y bueno, así es que fuerte abrazo para usted también que ha estado en estos menesteres. Gracias, doctor Muy David. bien, muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. gracias.